Vayhi, Jacob Eretz Mitzrayim, 17 Shonot, y con esto terminamos el Humash de Bereshit, digo, es la última de las Pashiot, y del Humash, y terminamos con las palabras de siempre, Hazak, Hazak, Beniz Hazek, que hay que fortalecernos y hacer las cosas con energía, con fuerza en la Torah. Ahora, la cosa que es curiosa es que cuando comienza la Pasha, que habla acerca de Vayhi Jacob, y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Y aunque la Pasha habla acerca comienza diciendo que Jacob vivió 17 años, pero realmente no habla de la vida de Jacob, habla más de la muerte de Jacob. O sea, cuando fallece, lo que acontece durante esa última etapa de su vida, los últimos 17 años. Y realmente curioso, un acto curioso de todo esto es que los últimos 17 años de la vida de Jacob, menciona Balaturim y demás, fueron buenos años. Vayhi Jacob vivió, porque toda su vida fue una vida de dificultades. Jacob vivió una vida difícil, desde el principio hasta el final, casi hasta el final, toda su vida, fue penas y trabajos y sufrimiento y grandes, constantemente luchas y cosas y desgracias, de todo. Le pasó de todo. Ni siquiera tuvo buenas, antes de nacer ya estaba peleándose con esa. Todavía no había nacido y ya estaba la cosa difícil. Luego nació y tuvo todos los problemas, no únicamente con Esaú, tuvo que irse de la casa de sus padres, lo dejó, y luego fue con Labán, terminó allí, grandes problemas, grandes situaciones, grandes dificultades con Labán constantemente, y luego una tragedia después de la otra, lo que le pasó con Dina, su hija, que fue raptada y fue se la llevó Shem. Luego todo el asunto sí con Rachel murió, siempre penurias. Y luego para terminar, para la última, de pena sí, todo lo que aconteció con Yosef, creyó que murió, sí, no tuvo un día bueno. Un día, realmente tranquilo, bueno, donde hubo problemas, no hubo cosas, Jacob dice que compuso de todas las tefilot la tefilá de Ma'ariv. Dice Abraham la tefilá de Shaharit, Isaac la tefilá de mediodía, y Jacob la tefilá de Ma'ariv la noche. O sea, como la noche es el reflejo, es el símbolo de las dificultades, de la oscuridad. Eso fue la vida de Jacob. Pero los últimos 17 años de su vida, 17 Shana, fueron buenos. Fueron calmados, estaba ya con Yosef, con sus hijos, con sus nietos, estaba estudiando Torah con Efraín. Fue buen tiempo, buenos años que tuvo esos últimos 17 años, y Vayhi como que revivió en esa etapa. Lo más curioso es que la primera Rashi dice, Lama Pashos es tú. O sea, esta pasha cuando comienza es una pasha que está como que cerrada. Aquí como lo traducen, la sección cerrada. Todo el pergamino de la Torah se caracteriza por ser la única pasha en la que no hay un espacio que la separe de la pasha que antecede. O sea, si se fijan en la pasha de Vaigash que se leyó la semana pasada, generalmente hay un espacio. Se separa el número de letras y corre el renglón y comienza la próxima pasha separada. Es una pasha nueva. Acá no hay, es todo cerrado. Nístemo. La palabra cerrada también significa oscuridad. Dice, y Rashi explica por qué es lo que aconteció. Dice, Rashi describe a Vayhi como una pasha stumá, cerrada, oscura, lo cual nos da inicio sobre el estado de ánimo de los hijos de Jacob cuando él falleció. Dice, en ese momento comenzó la esclavitud. Comienza la esclavitud. Entonces la pasha, esto como que contradice lo que acabamos de decir. ¿Cuándo comenzó el shibud, la esclavitud en Egipto? Comenzó cuando falleció el último de los hijos de Jacob. Mientras uno de ellos vivía, no hubo esclavitud. Rashi lo menciona en Pashat Vairá. Entonces, la cosa muy curiosa, eso ocurre 100 años más tarde. Entonces, esta pasha está cerrada desde el principio, pero eso es una pasha buena, fueron los buenos años.
De hecho, fue el mejor tiempo que Jacob tenía. Si vas a cerrar una pasha, no únicamente para Jacob, fue para todo el pueblo de Israel. Porque llegaron a Egipto y las cosas sí les iban muy bien. El hecho de que no salieron, no dijeron después de que ya terminaron los años de que terminaron casi inmediatamente, ya no había hambruna, digo, ya podían haber vivido, regresar a Canaán. No regresaron. ¿Por qué no regresaron? Porque le estaba yendo muy bien. Digo, Yosef era el visir, era el rey así de Egipto, y todas las cosas estaban preciosas, bien, hacían mucho dinero, les dieron la tierra de Goshen, digo, estaba muy bien la situación. Y se multiplicaron tremendamente, había gran facilidad, gran riqueza, los dejaron separados en la tierra, pero estaba la situación económica y la situación en general estaba muy buena, muy buena para ellos. Entonces digo, si vamos a poner una Pashas Tumá, diría la lógica, diría naturalmente, no esta no Pashas Vayhi, vamos a hacerlo en Shemot, cuando comienza la esclavitud. Si vamos a cerrar una Pasha y oscurecerla, demostrar que hubo oscuridad, Dios eso tiene que venir más tarde, no ahorita. Buena pregunta. Bueno, el hecho es, lo siguiente es, y eso lo vimos, comenzamos a ver la semana pasada, alguien me mandó no sé si es del grupo, o puede ser porque a veces repito cosas en otras, pero nos llegó esa pregunta que mencionamos la semana pasada acerca del día 9 de Tebet, que es un día de ayuno. Hay 3 días de ayuno, el 8, el 9 y el 10. El que todos cuidamos es el día 10. Pero el 8 también es día de ayuno, dice, están relacionados los 3, lo dice el Talmud, menciona. El 8 de Tebet sí fue cuando tradujeron la Torah, el Septuagénito, cuando tradujeron la Torah al griego, que el rey Ptolomeo, Talma y Amelech, reunió 70 sabios, los convocó y les ordenó que tradujeran la primera traducción al griego de la Torah. Y fue una traducción, digo, realmente dicha con Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo. Digo, ¿por qué? Porque todos los puso a cada uno de los 70 en un cuarto diferente. No hubo comunicación, quería ver que si realmente era o no era. Y no únicamente todos coincidieron, que 70 personas coincidan en una sola traducción, Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Pero lo más curioso es que hicieron cambios. O sea, cambios que vieron necesarios en la traducción. Por ejemplo, el primero de los cambios fue, no escribieron, como dice la Torah, Bereshit bara Elohim, en principio Dios creó, sino lo cambiaron el orden, Elohim bara Bereshit. Dios creó el principio, para que no digan los griegos servían a Bodazara, no digan que hay un Dios que se llama el principio creó a Dios. Entonces hicieron ese cambio, primero pusieron Elohim y luego Bereshit, Elohim bara Bereshit. Y así hubo varios cambios, algo tenía que ver con su esposa, la esposa del rey Ptolomeo, para no insultarla, tenía un nombre, el nombre de Arnevet, era así se llamaba ella, entonces no, bueno, es entre los animales que no son kasher, el conejo, no el conejo, ¿Liebre? ¿Quién? ¿La liebre? Liebre. La liebre sí no es un animal no kasher, pero ese era el nombre de ella. Entonces lo cambiaron para que no insultarla. Pero todos se pusieron como si se hubieran puesto de acuerdo. Entonces la traducción fue 100% al Ruach HaKodesh, con todo y todo. Pero fue una tragedia tan grande para el pueblo de Israel, esa traducción, que por 3 días sí no se vio el sol, hubo oscuridad. Esos 3 días, el 8, el 9 y el 10. Fue tremendo, fue una calamidad tremenda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tradujeron la Torah al griego, los griegos, sí, el rey Ptolomeo, traducciones tenemos todo el tiempo, aquí tengo una traducción. Tengo enfrente de mí 3 traducciones, o por lo menos 2. Está el hebreo, está el arameo, Unkelus, sí, está el español, y hay traducciones en inglés. De hecho, hay tantos machines, la Torah misma fue traducida en 70 leshonot, lo pusieron en rocas en la entrada, cuando llegaron a Israel, la Torah misma ordena que lo hagas ver heitev, explícalo bien, explícalo en todos los lenguajes. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya estaba en lo que hablaban antes del griego, estaba en todos los lenguajes que eran conocidos. Entonces, ¿qué dificultad? No, porque lo que hizo el rey Ptolomeo, fue
dejar el hebreo. El texto hebreo eso lo... y convirtió el griego, sí, en el texto. Y eso cambió todo. Digo, muchas cosas ocurren cuando quitas el original. Aquí tienes siempre el original, entonces siempre regresas y lo ves y lo observas y estás constantemente, digo, pero allá lo quitó totalmente y eso dio nacimiento al mismo problema, el problema que une las tres fechas. ¿Cuál es la segunda, lo que pasó el 9? Bueno, lo que pasó el 10 en la Sara BTV, todos sabemos, lo acabamos de vivir, y el día 10 de Tebet fue el inicio, el principio de lo que es la destrucción del Bet HaMikdash. No es el fin, no es histórico en el aspecto, por eso hay quienes dicen que el Tani de Asara BTV es más severo. Es más severo ¿por qué? Porque no refleja algo histórico que pasó, sino refleja el que no quería que pasara. O sea, cuando se instituyó el Tanit, se hizo así como sabiendo que el Bet HaMikdash va a ser destruido, hicieron un Tanit, fue el inicio del cerco. Entonces, para pedir a Dios que no sea. Tisha B'Av es algo que aconteció, fue la destrucción del Bet HaMikdash. Shiva Asar Betamuz aconteció. El Tanit de Tzon Gedalia, mataron a Gedalia. Fue una calamidad que existió, pasó. Esto es algo que iba a pasar. Entonces, ¿por qué es más severo? Es más severo, sí, porque sencillamente es un Tanit que haces para evitar que algo pase, tiene más, y lo haces en Shabbat. Dice el Abudraham, dice, si Asara B'Tevet cayera en Shabbat, ayunaríamos, como ayunamos en Yom Kippur. ¿Por qué en Yom Kippur? Porque Yom Kippur también es un Tanit que previene, sí, las calamidades que puedan llegar a pasar. Hay otro Tanit que se hace en Shabbat también, un Tanit privado, dice, ¿cómo vas a ayunar en Shabbat? Pues una persona tiene un mal sueño y tiene miedo, le da un sueño muy vívido y tiene miedo de algo que pueda pasar, dice que ayune. Y ayuna uno en Shabbat también, en Shabbat, para prevenir cualquier situación que pueda llegar a pasar. Entonces este Tanit es de este tipo, es el Tanit. Y dice que Dios decide en la Sara BTV si ese año va a venir la Geulah o no, se va a reconstruir el Bet HaMikdash o no, se decide en este año. Esa es la fuerza que tiene el Tanit de Asara BTV. Entonces, en cierta manera, sí marca el inicio de la destrucción del Bet HaMikdash, y es muy fuerte. Hay quienes dicen que si una persona no ayuna en los otros Tanitim porque está enfermo, únicamente en Tisha B'Av y Yom Kippur, hay quienes dicen que este Tanit tiene también que ayunar. Es fuerte. Hay quienes dicen que no, hay diferencias de opiniones, pero está eso, hay ese agregado significado que tiene el Tanit de Asara B'Tevet, el 10 de Tevet. ¿Qué ocurrió el 9? Eso dice el Shulchan Aruch lo trae, el Shulchan Aruch está. Dice, esto ocurrió en Asara B'Tevet, esto ocurrió el 8 de Tevet. Dice, pero ¿qué ocurrió el 9 de Tevet? Y la cosa más curiosa no lo van a encontrar en ningún otro lado del Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dice, lo yoda, Makoroboy. No sabemos qué aconteció. Digo, qué curioso, ¿cómo lo vas a saber? Digo, ¿cómo no sabemos? Digo, entonces digo, ¿para qué ayunamos? Digo, es un ayuno privado, no es un ayuno público, es un ayuno privado, digo, hay ciertos días de ayuno que son al final de la Salahot de Ta'anit, de ayunos está ese seir, donde hay toda una serie de días de ayunos, digo, de que no fueron instituidos públicamente, pero son ayunos. El que quiere puede ayunar o lo considera como una cosa propicia que ayune. Entonces este es uno de ellos, el Tanit de el Tisha B'Tevet. Ahora, aunque menciona el Shulchan Aruch que no sabe qué es lo que aconteció, Mishnah Berurah, que es la explicación sobre el Shulchan Aruch, trae que el Mogen Avraham decía, Mogen Avraham, uno de los exégetas del Shulchan Aruch, dice que en ese día falleció Ezra HaSofer. Ezra el Sofer, sí, falleció en ese día. Y lo curioso que lo decimos en la Selijot de Asara B'Tevet, digo, dijiste Selijot de Asara B'Tevet, seguro. Entonces allí se menciona que el día 9 de Tevet es cuando falleció Ezra Sofer, y por eso le hicieron un día de ayuno. Lo que es muy curioso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Ezra Sofer murió y Shmuel Anabí cuando hicieron un ayuno. Y cuando el único Yortzeit, la única fecha de fallecimiento de algo en toda la Torah es, ¿quién se menciona?
Aarón Cohen. Aarón Cohen fue la única, creo que lo mencionaron la semana pasada, Aarón Cohen es la única fecha sí que es mencionada del fallecimiento sí de alguien. Está en se menciona, digo, ¿y qué hay con Abraham Avinu? ¿Cuándo falleció Abraham Avinu? ¿Alguien sabe? Yo escuché que el primero de Tebet Fue el fallecimiento de Abraham Avinu. Yo no he visto, yo lo busqué, no he visto una tradición. Isaac definitivamente no lo he visto. No, Isaac creo que sí dice. Jacob tampoco dice. Digo, no, pero una cosa, ponle que es el primero de Tebet. Pero hacemos un ayuno, no. Nadie me ayuna. Entonces, ¿por qué Sofer va a hacer un ayuno? Digo, ¿qué hizo Isaac que tan especial que hagas un ayuno? Ahora, hay aquí una tradición. Y la tradición dice, sí, que fue el día del natalicio de Jesús. de don Jesús. Dice que ese día nació. ¿Qué? ¿Cuándo? No, el 9. El 9 porque como se mueve, a veces coincide con el 25 de diciembre. Ahora, la fecha es importante en Halajá, porque hay gente, si es del movimiento hasídico, no estudias esa noche. Es la noche de Nitl, se llama, Nitl. Nitl, sí, significa, nital viene del griego nacimiento, natalicio. Natal. Natal, sí, natalicio. Nitl, le dicen en Yiddish Nitl, pero viene de allí. O también es una abreviación. Nolat Yeshua Tisho le Tevis. Nital. Nolat Yeshua. La Yut es Yeshua. Yeshua, así le decían. Sí, entonces Yeshua. Así, dice, cuando nació y por eso sí, ese día es un día de ayuno. Ahora, el Shulchan Aruch no lo menciona porque dice, no, vamos a echar un pogrom, digo, no, es que estamos ayunando en Navidad. Ahora, digo, es lo último que le, por eso dice. Si que no saben, no querían decir que este es el día de ayuno, pero ¿por qué le pusieron a Ezra? O sea, ¿por qué Ezra sufre? Hay una razón muy importante al respecto. Y eso es algo que vale la pena mencionar y recordar. Mencionamos un poquito la semana pasada, pero tiene gran valor lo que aconteció en aquel entonces con Ezra Sofer. Y nos enseña mucho, digo, cómo se relacionan las tres fechas y realmente lo que la Pasha interpreta. Ahora, la pregunta dentro de todo esto es, que nos hicieron, digo, y realmente tiene fuerza consigo todo esto. Se menciona así con los meses del año, hablamos de esto un poquito la semana pasada también, ¿verdad? Mencionamos acerca de los meses, digo, que alguien hizo la pregunta, ¿por qué cambiamos nosotros? Se cambió, en la Torah cuando se cuentan los meses, dices el mes, ¿cuál es el mes primero? Ajodesh Harishon, Nisan, Ajodesh Hasheni, Iyar. Nosotros no contamos más, no decimos, bueno, va a ser, como dice la Torah, Pesach va a ser el día 14 o el día 15, sí, del primer mes, ¿no? Entonces es el día 15 de Nisan. Todo calendario, sí, dice Nisan, Iyar, Tevet, Tammuz, Av, Elul y demás. No mencionas Jodesh Harishon Hasheni. Y eso dice el Ramban, lo explica, Nachmanides, lo explica en el libro de Shemot, cuando en Jodesh Hazel Lohem Dosh Hadashim, dice que cuando llegó Ezra, y trajo a la gente que vino, que regresaron de Babilonia. Esta gente fueron alrededor de 40,000 personas, un poquito más. Y esa fue la gente socialmente más baja de lo que había en Babilonia. En Babilonia se enriquecieron, la misma cosa. Se fueron a Babilonia, les fue bien, tomó un poquito de tiempo, pero como era gente trabajadora, sabia y correcta, y esto, aquello, les fue muy bien. Entonces, cuando Ezra y Nehemia quisieron traer, yo creo que en la historia, Ezra y Nehemia fueron los sionistas más grandes. No hubo en toda la historia alguien como ellos. Porque el sacrificio que hicieron, lo menciono porque lo acabamos de tener en el DAF, este es el DAF. Sí. En el primer DAF de Brajot, en el Amed Bet, nos describe, ¿sí?, cómo Ezra y Nehemia construyeron, regresaron, ¿sí? Y tenían que, con una mano, ¿sí?, estaban construyendo la muralla de Jerusalén, protegiéndose de los enemigos que no querían que estuvieran allí, y con la otra sí tenían la lanza. Día y noche tenían que estarse constantemente cuidando, realmente, y lo hicieron por mucho tiempo. La gente que vino, sí, no fue gente que tenía dinero, los que tenían dinero se quedaron,
No fue gente tenía gran conocimiento de la Torah para nada, era gente que era medio asimilada. Digo, sus mujeres no eran judías. Digo, ¿no? ¿No? Digo, Con eso, con hijos y todo. ¿Ah? Y con hijos y todo. Con hijos no judíos llegaron. Sí, llegaron con todo. Fue el grupo que ¿El pelote? era rechazado en Babilonia, si no se sentían bien ahí. Y fueron los únicos que Ezra y Nehemia pudieron atraer para venir a reconstruir la tierra de Israel. Wow. Nosotros estábamos muy contentos ahí, porque que iban a ir a luchar contra el enemigo, contra los moabitas, contra los cananitas. Cananitas ya no había, los moabitas y los amonitas, ya era un suplicio, era sacaná, digo, que van a dejar la buena vida que tenían en Babilonia para regresar y comenzar a luchar ahí. No querían. Y estos sí que sí fueron y lo hicieron. Eso es donde fue tan importante ese momento en la vida de nuestro pueblo, lo que hizo Ezra y Nehemia, que esa, para marcar el cambio, dice, de ahora en día sí la fecha cambia. En el principio contábamos a la salida de Egipto, porque eso fue milagrosa. Desde un principio hasta el final, Kriyat Yamsuf y la entrada de Israel, se partieron las aguas del río Jordán, y todo eso, un milagro tras otro. Digo, realmente fue impresionante lo que había. Y por eso contamos Yetziat Mitzrayim, el primer mes, Nisan, la salida de Mitzrayim. Dice, de aquí en adelante, como dice el profeta Zeharia, Lo Yomar, Hay Hashem, y seguramente a Dios. No va a ser dicho más, sí, el pueblo de Israel que salió de Egipto, sino de aquí en adelante vamos a decir el pueblo de Israel que salió de Babilonia. Y cambiaron los meses, y los meses ya no se cuentan, sí, a la salida de Egipto, sino se encuentran con nombres babilónicos. Y todos esos nombres que tenemos, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Elul, todos ellos, sí son nombres babilónicos. Y por eso están. Ese es el inicio de todo eso. ¿Los Ahora, meses? Los meses. Son nombres babilónicos, no son nombres hebreos. ¿Dónde ves? Para nada. Pero eso no es la pregunta. Eso dice el Nachmanides. Pero la pregunta que alguien mandó, una pregunta muy, muy buena y muy, muy fuerte. Si te fijas, los nombres de los meses eran nombres de Avodah Zará, eran nombres de dioses idólatras. Tamuz. Sí, dice, por ejemplo, Tamuz. Tamuz es un nombre de un dios, dice, o la mayoría de ellos, o por lo menos algunos de ellos sí son definitivamente Tamuz. Hay un pasú que dice que las mujeres eran mevaquineta Tamuz, lloraban por el Tamuz, o hacían llorar al Tamuz. Dos traducciones. El Tamuz era un ídolo, una estatua, un ídolo, que estaba hecho de hierro, era hierro, pero hueco, No. era hueco. Y le ponían fuego adentro, y tenía los ojos, si los ojos le ponían, no, los ojos eran ojos, que tenían receptáculos, ¿de qué? De plomo. Y el plomo, con el calor que había adentro, se derretía y parecía que la estatua lloraba. Decía, mira, está llorando la estatua, está llorando por ti, está pidiendo por ti. Me imagino, así dice, un paso. Entonces, el nombre del mes de Tamuz es el nombre de una boda zará. ¡Wow! Digo, ¿cómo puede ser? Y dice los otros nombres también. Yo no entiendo. Llega el mes de Elul, Anile Dodi, Vedodili. Pero es un nombre de boda zará. Dice, pregunta ¿qué tiene de malo escribir en las fechas? Porque dice, hay toda una historia acerca de la fecha laica. Comenzó en los días de Maram Shif, un rabino del Hassam Sofer. Dice, en un panteón, alguien puso una matzeba y puso la fecha no judía. Eso fue hace alrededor de 300 años, más, un poquito más de 350, algo así por ahí. Y dice, hubo un escándalo, se hizo un escándalo tremendo. ¿Cómo? Pues en aquel entonces todos ponían fecha hebrea. Digo, tanto al mes tanto a Tamuz, murió cuando falleció. Nadie ponía, fue agosto. Digo, no veas, y este señor puso la fecha laica. Y se hizo todo. Hoy en día nadie levantaría, depende de qué sección del panteón. Hay donde sí, hay donde no. Pero la mayor parte de las secciones, mundialmente hablando, sí atrás tienen la fecha laica. Ponen el nombre laico y también en la fecha laica. El hebreo lo ponen enfrente. Hay lugares donde ponen todo enfrente, depende del panteón.
Pero la pregunta sí, que hubo dentro de todo esto, una pregunta fuerte, si fue, digo, si los nombres de los meses que vinieron de Babel son nombres de Abodazara, digo, ¿por qué son mejores que los nuestros, que los laicos? Digo, debe ser, digo, ser la misma cosa. ¿Y cómo hacen todas esas drashot, todas esas cosas? Como, ¿qué resultó? Digo, ¿qué es lo que hubo? Rav Shlomo me dijo, cuando le pregunté eso, me dijo, su contestación fue que digo, lo que probablemente pasó fue lo siguiente, no es que le pusieron a los meses el nombre de Abodazara, los meses tenían esos nombres, nombraron a la Abodazara con los nombres de los meses. No, Ese al revés. es Geonut, únicamente a Rav Shlomo se le ocurren cosas así. Dice, puede ser, me dice, no estoy seguro, pero puede ser, es probable, que eso es lo que aconteció. Digo, ahora, lo que menciona el Rebbe de Mezrich y otros, menciona una cosa muy curiosa, que lo que hizo Ezra, digo, para poder conquistar la tierra de Israel y comenzar a edificar con esta gente, que eran Baalei Teshuvah, digo, para poder acercarlos al judaísmo, es sencillamente tomar los errores que hicieron y convertirlos, ¿sí?, en Kedushá. Tomar la Tumá y cambiarla totalmente. Iniciar de esa Tumá misma, construir Kedushá. Y por eso encuentras que los meses que sí eran Abodazara, eran nombres de Abodazara, como es la de esa simple, el Tamuz es la traducción simple del asunto. Entonces convirtieron ese nombre, lo convirtieron en una cosa de Kedushá. Lo hicieron santo, lo santificaron, lo hicieron grande. De eso se trata. Y por eso celebramos a Ezra. Porque Ezra nos enseñó una cosa muy curiosa, muy fuerte. Digo, que tiene gran poder, que es que puedes tomar una cosa que es un error, que es Tumá, que es Abodazara, que es lo peor, lo más bajo, y si lo haces bien, si lo puedes levantar. La Kedushá así viene muchas veces de las cosas que son más negativas. Más negativas, esa es la fuerza que tuvo Ezra de tomar ese grupo de gente que no eran lo mejor y hacerlos lo mejor. Los hizo algo que los que estaban en Babel se consideraban, nosotros somos los hermosos del pueblo, dice los grandes, nada, cero. Esos ni siquiera los recuerdas, quién sabe dónde andan. Si andan. Si no vinieron más tarde, ellos mismos hicieron alía también. Pero el hecho es que esta gente reconstruyó, hicieron el segundo Bet Hamikdash, le dieron existencia y futuro a todo el pueblo de Israel. Y de ahí la fuerza, tremenda fuerza que tuvo Israel. Y sí, celebramos el Yortzeit sí, fue el Yortzeit de Jesús o no, digo, no es, pero lo celebramos sí como el Yortzeit de Ezra. Digo, eso es donde le damos la fuerza al asunto. Entonces lo que tiene son 3 días. Y esos 3 días sí realmente están tremendamente relacionados con el nacimiento del cristianismo, del catolicismo y demás. ¿Por qué? Porque el primero permite la traducción y permite el Nuevo Testamento. Si hubieras tenido el hebreo, no escribes el Nuevo Testamento, porque todo lo que hicieron, pregúntale al rabino Skovak, digo, hubiera sido imposible. Digo, no podías hacer, pero ellos cambiaron. Digo, no, mira, el griego lo cambiaron totalmente, esto es lo que dice el griego. Entonces se basaron en el griego lo traduces como quieres. Digo, no es el hebreo. Entonces eso permitió, sí, que se hiciera toda esa nueva religión, quitaron muchas cosas, y esto, aquello, eso no aplica, esto, todo el asunto, todo lo que hubo. Digo, vino de esa misma traducción. Luego vino el otro día, sí, que también fue el nacimiento originalmente, pero más importante, el Yortzeit de Ezra, la celebración, la conmemoración de Ezra Sofer, digo, que él tuvo la fuerza, y eso cuando fue originalmente, cuando fueron los días de oscuridad, trajo lo que fue Asara B'Tevet, la destrucción del primero y segundo Bet Hamikdash. De ahí viene eso. Y esas 3 fechas vienen, es por así decir, la calamidad, lo que pasó, lo malo que aconteció, pero también la refuá. Y la refuá es el hecho de que podemos tomar lo que es la tumá, lo que es todo eso, y convertirlo, trabajar con eso y hacerlo, sacar de ahí lo mejor que uno puede y hacerlo bueno. Y eso en la vida ocurre mucho, que una persona así toma las cosas que son difíciles, que son erróneas, y los transforma a uno, los hace uno, los convierte. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es realmente la fuerza que una persona tiene, que lo que Dios quiere de la persona es que tome las cosas que son negativas y las convierta. Le está diciendo,
Hoy en la mañana tenemos el hijo del Cohen, el chiquito, el Cohen chiquito. Sí. Viene Menashe. Menashe comenzó a venir al Lafayoim. Uah. Comenzó a venir al Lafayoim. Estamos hablando acerca de una cosa. Tío viene todos los días, camina. Luego yo lo llevo de regreso de Yeshiva. Digo, qué curioso. Digo, muchacho, buen muchacho. Que apenas tiene bar mitzvah. Casi un año. Y realmente tremendo, tremendo y estamos hablando acerca de una cosa similar a esto, sí, donde dice que la fuerza de los Isurim que una persona sufre en la imagen de la falla vienen para traer lo mejor de una persona. Los sufrimientos, las penas, lo que una persona siente, que son dificultades en la vida, las tienen. Esos son Isurim Shel Ahavá. Los Isurim, ¿estás la Guimara de Hoy no. Todavía no. Atrasado. Pero son Isurim de Ahavá, es que Dios ama a la persona. Y se me queda viendo, ¿cómo es que Dios ama a la persona? Con Isurim, con sufrimiento. Dices que no, digo que tengo que hacer tarea y me dejan todo eso. Digo, eso es bueno. Dice, mira, es que tú no te fijas, no tienes la mirada correcta al asunto. Mucha gente viven tristes y dificultosos y sufriendo sencillamente porque siempre ven el problema. Hay que pagar la cuenta, hay que hacer la tarea, hay que arreglar esto, ven esto, aquellos y esto, y lo que ven es el problema. No. Le digo, Menashe, tú ve la solución. Cuando veas una situación que necesita, no veas el problema, es erróneo, no ve la solución. No veas el que tengo que pagar la de este. No, ya lo pagué. Lo voy a pagar. Pero no ves el que tengo que pagar. ¿De dónde? No, ves, lo pagué. Y lo ves con alegría. Ya, Baruch Hashem. Tienes que recordar, no puedes olvidarlo, lo tienes que recordar, pero no veas, porque eso entristece, pone la dificultad a la persona. Vives constantemente en problemas, vives constantemente sufriendo. No es eso. No es la manera correcta de ver la vida. La vida la ve la solución del problema. Lo que veo es la solución. Y que lo voy a hacer. Y tengo bitajón con Dios que lo voy a hacer. Esa es la manera de verlo correctamente. Es lo que Dios te manda Isurim, pero no solo Isurim para mortificarte, son Isurim Shel Ahavá. Vienen para, al contrario, alegrarte, hacerte sentir. Me acuerdo de ti. Que puedo sacar las cosas adelante. De eso se trata. Son de veras, hay gran sabiduría en eso. Toda la vida de una persona cambia. Cuando uno ve su vida de esa manera, aprende a vivir de esa manera, ve la solución, no el problema. No es que te olvides del problema, no puedes. Entonces no es una catástrofe, no. Te acuerdas de las cosas que hay que hacer, lo que uno tiene que realizar, pero no ves el problema. No es el enfoque en el sufrimiento del problema, es el enfoque en la solución del problema. Eso es lo que es. En ese aspecto sí, es tan importante todo esto de darnos cuenta, pero el visualizar las dificultades, pero la solución que tenemos a las dificultades. Eso es lo importante, eso es lo que... Por eso la Pashá de Vayi, la vida de Jacob, sus buenos años, los 17 últimos buenos años, pero dice, sí, pero hubo oscuridad. ¿Cuál oscuridad? La oscuridad comienza más tarde. No. La oscuridad ya estaba comenzando. ¿Por qué? Porque la semilla de las cosas que iban a ser las cosas dificultosas ya estaba allí. Ubnei Yisrael Poro Baishes, Rashi lo menciona. En ese momento comenzaron a enriquecerse. Dice, cuando se fue a establecer Jacob en Israel, lo primero que hizo es mandar, en la pasada de la semana pasada, mandó a Yehudá que construya un Bet Midrash, construya casas de estudio, construya lugares donde puede educar a los niños. Eso fue lo primero que hicieron, pero no únicamente los Bnei lo hicieron eso, que fue una cosa buena, pusieron mucho énfasis en todo lo demás físico, en la riqueza y todo eso, y pusieron gran énfasis, y por eso no dejaron la tierra de Egipto y se fueron a Israel inmediatamente, porque como mencionamos, les iba bien. Entonces un arma de dos filos, es un problema, pero al mismo tiempo quizá una solución, pero aquí es al revés, lo que crees que es la solución es el problema. Eso fue lo que causó que en dado momento sí comenzaron a adaptarse a los egipcios y a adaptarse a la vida de ellos, y eso trajo consigo la esclavitud más tarde. Esa fue la semilla de la esclavitud, de ahí los agarraron. Los egipcios, viendo sí que dependían tanto de ellos,
se ingeniaron, sí, para crear la esclavitud. Entonces ves que muchas veces sí, las cosas malas a veces son la solución, y a veces las cosas buenas que crees que son buenas, si no te cuidas, son el problema. Eso es lo que fue. Vaijí Jacob hubiera sido una buena vida, una pasha, pero curiosamente ahí estaba la oscuridad ahí metida. Ya hubo ese problema desde un principio, allí estaba. Es una gran lección dentro de la pasha, pero lo bonito de la pasha es que cuando termina, dice la pasha termina con ¿qué? Termina con el fallecimiento de Yosef. Yosef muere. Y dice, sí, es el último pasuk de la pasha. Dice, vayamos Yosef, y Yosef murió Bemeo veces Shonim, tenía 110 años. Vayjantú Oiso y Vaisem Beorón Bimitzrayim. Y Vayjantú lo embalsamaron y lo colocaron, sí, fue colocado en un féretro en Egipto. Rashi menciona que no sabían dónde lo enterraron, no hicieron un gran entierro, como hicieron unos cuantos psukim antes con Jacob, fue una de las levayot, uno de los entierros más grandes que hubo en Egipto. Vinieron todos los reyes, todos a celebrar a Jacob. Fue una cosa impresionante lo que hubo, lo recordaron, ese sepelio, ese entierro, lo recordaron por mucho, mucho tiempo. No, Yosef, que fue el hombre más poderoso y el que salvó a la humanidad en su día. No, su entierro fue muy simple, al punto tal que nadie supo dónde lo enterraron. Lo pusieron en un arca, Rashi menciona, y lo pusieron en el Nilo. Nadie supo dónde. Yosef tenía miedo de que no lo vayan a poner en una pirámide. Y lo vayan a hacer Avodah Zarah. Entonces nadie supo, nadie sabía dónde estaba. Luego Moshe más tarde, muchos años más tarde, cientos de años más tarde, 210, más de 210, cuando salieron de Egipto, agarró, sí, y milagrosamente, sí, fue a buscar dónde estaba enterrado. Pudo encontrar los restos de Yosef. Pero el hecho que es curioso, realmente llama la atención. Si es que vas a terminar la Torah en el libro de Bereshit, ¿no sería más propicio, más correcto, terminarlo, sí, con el fallecimiento de Jacob? Dice que fue un entierro impresionante. Eibel Kovetz de Mitzrayim. Le dieron un nombre al lugar del entierro, al acto del entierro. Eibel Mitzrayim, Asher Be'eber Hayardon. Hicieron una cosa impresionante, un entierro increíble. Qué bonito sería, mira, qué honor le hicieron a Jacob, todo el mundo. Y realmente honraron a Jacob, sí, si Yosef hubiera muerto, le hubieran hecho un entierro todavía más grande. Pero Yosef no quería. Pero dice uno, bueno, si es que ya vamos a terminar, right, y vamos a hacer la cosa como debe de ser, vamos a decir, Hazak, Benis Hazet, vamos a hacerlo con el entierro de Jacob, por lo menos un gran Kiddush Hashem, no con el pobre entierro de Yosef, que nadie sabía dónde fue enterrado, no fue nada, no hubo nada. No, es exactamente eso. Es exactamente la lección que hay de eso. Muchas veces las cosas son impresionantes, pero detrás de ellas, de eso hay falta, no hay nada. A veces son nada, sí, pero es todo. Yosef fue enterrado, sí, pero lo que él quería, sabía, sí, me van a sacar aquí de Egipto. Yo tengo que salir de Egipto. En su entierro estaba ya inmediatamente, sí, la semilla de la Geulá, porque tenían que sacarlo de Egipto. Sabía que no iba a estar allí, por eso fue enterrado de esa manera. Entonces no es siempre lo que aparenta. Lo que ves no siempre es la solución, es lo que resulta, lo que ves. Y si Yosef lo enterraron de esa manera, y no parecía gran cosa, parecía triste el entierro, pero fue el entierro más, y en eso decimos Hazak, Benis Hazet, porque hay que ver la solución al problema, no el problema. Y eso lo dejamos. Shkoa.